Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes. Todo depende del país donde estéis viendo el programa. Es un verdadero placer estar aquí con todos vosotros. Y hoy tenemos, José Tomás y yo, tenemos a la doctora María José Cardoso y a María José Sánchez como invitadas. Muy buenas tardes. Buenas Buenas tardes. tardes. Buenas tardes a todos. Muy buenas. Hola, José Buenas Tomás. tardes. Muy buenas tardes. Pues sí, efectivamente, hoy está con nosotros María José Sánchez. Ella es salmantina, asesora contable y profesora de Tai Chi. Y hace algún tiempo tuvo una experiencia que ella define como una ECM, una experiencia cercana a la muerte. Cuando hace unos días yo hablaba con nuestra invitada y me contaba su experiencia, le pedí que nos acompañara esta tarde porque me pareció enormemente interesante su vivencia para ser estudiada y, por decirlo de alguna manera, para poder catalogarla dentro de los distintos fenómenos que pueden darse cuando hablamos de la conciencia. Como todos ustedes ya conocen, el espíritu, la razón, en definitiva, la razón de ser de nuestra sociedad científica es la investigación, la experimentación y la comprobación con el máximo rigor científico de todo cuanto acontece en la conciencia. Y de esta manera, pues poder ofrecer al mundo una respuesta clara y veraz de quiénes somos en realidad, porque en realidad somos conciencia. Y esto pretendemos que sirva de ayuda a todos para poder vivir sin miedo y en libertad. Ya sabemos aquello de la libertad os hará libres. Perdón, la verdad os hará libres. Pues así, cuando conozcamos la verdad seremos libres. Actualmente existe mucha confusión cuando se habla de estos temas, ¿no? Al igual que para describir un mismo fenómeno, cada persona lo puede hacer con un nombre distinto, también se da el caso contrario. Es decir, que podemos utilizar el mismo término para referirnos a fenómenos completamente distintos. Hay personas que llaman a las cosas de una forma y otros la llaman, y otros con ese mismo nombre se están refiriendo a otra cosa totalmente distinta. Por todo esto es por lo que yo, para que nos aclare todas estas dudas, le pedí pues, a la persona que para mí más sabe sobre las distintas experiencias por las que puede pasar nuestra conciencia, y eso, pues, ¿quién mejor que mi querida amiga, la doctora María José Cardoso, que es archiconocida de todos ustedes? Pues muy bien, vaya por delante mi más sincero agradecimiento a ambas, María José Cardoso, María José Sánchez, por aceptar esta invitación. Y ya, sin más preámbulo, paso la palabra a María José Sánchez para que nos cuente esa experiencia tan interesante que vivió. Cuéntanos, María José. Bueno, pues a ver, esto sucedió hace 6 años, un 25 de noviembre del 2017, que yo tenía un viaje en familia a Estambul. Y bueno, voy a empezar, antes de contar mi experiencia, siempre lo digo de antes, que mi estado anímico y emocional a lo mejor no era el más idóneo, o porque acababa de morir, había muerto un sobrino mío y yo estaba en pleno duelo y bueno, no estaba muy allá, por así decirlo. Bueno, el viaje salió todo perfecto. Hago esta anotación por si acaso tenía algo que ver, que no lo sé. Y en uno de los días, el penúltimo día, fuimos a un hammam a dar un masaje y unas cosas de estas, y un baño y cosas de estas. Y cuando estaba dentro me empecé a encontrar mal, y mal, pero muy mal. Entonces decidí salir de la salita donde estábamos a otra antesala para tomar un poco de agua y ver qué me estaba pasando. Y entonces me senté como en un banco así que había de mármol y me vi que estaba cada vez peor. Y tenía náuseas, ganas de vomitar, la cabeza como con mareos, una sensación que yo jamás la había sentido. Entonces empecé a notar que me estaba encontrando muy mal y de ese banco donde yo estaba sentada me bajé al suelo como pude, porque digo, sé que me voy a caer, o sea, algo me va a pasar. Digo, sé que me voy a marear o algo, pero algo, no un mareo normal al uso, sino que yo sabía que estaba en unas condiciones bastante malas o bastante graves para mí. De tal manera que pedí unas bolsas para vomitar y me empecé a encontrar peor, y de repente noté como 4 o 5 pálpitos en mi corazón muy fuertes, que me dio tiempo a contarlos y entonces pensé, digo, me estoy muriendo. Al hilo que dije, me estoy muriendo, dije, joder, digo, si es que no me da tiempo a vivir, digo, si es que ahora no me correspondía. Y me puse todavía peor, tuve relajación de esfínteres y me di cuenta que la muerte estaba ahí y me morí.
según me morí, salió de mi cuerpo fulminante, boom, mi alma. Yo digo mi alma, pero yo no soy experta como vosotros en vuestros temas. Yo no sé si era mi alma, si era otro cuerpo, yo no sabía lo que era, pero era yo. Salió muy rápido y ya estaba muerta. No duele, la muerte no duele. Lo pasé mal antes, después el tránsito para nada. Ese cuerpo que yo llamo alma se quedó arriba en la cúpula y de espaldas a mí. Y yo desde arriba miraba a mi cuerpo físico, que estaba pues hecho un corujo tirado en el suelo. Antes de que me sucediese eso, a mí me dio tiempo a decirle a mi marido que saliese a buscar a mi hija, que casualmente es enfermera, y le dije, estoy muy mal, llama a la niña. Bueno, pues el alma que salió, o el cuerpo, lo que sea, por favor, luego ya me rectificaréis porque ya digo que no estoy muy ducha en estos temas, se quedó arriba y en un momento el cuerpo físico, el de abajo, le dijo al de arriba, no me hagas esto delante de mi hija. Entonces el alma se giró hacia mí, me sonrió y se quedó ahí. Y cuando ya iba a pasar la pared, que ya se iba, en ese momento, bueno, tengo que decir que yo arriba, yo ni vi túneles, ni nadie me vino a recibir, ni nada. Lo que sí digo es que estaba en la gloria. O sea, es que era una sensación tremendamente agradable. No puedo contabilizar si fueron 1 minuto, 2, 3, eso ya no lo sé, pero sé que allá arriba se estaba muy bien. Que me quedó claro que la muerte no duele y que allá arriba estaba en la gloria. Como no vi ni túneles ni nada, cuando le pedí que delante de mi hija no me hiciese esto, porque yo no sabía lo que estaba pasando, o sea, a la de abajo le decía a la de arriba, no me hagas esto delante de mi hija. Pues ella fue cuando se giró, me miró para atrás, sonrió y ya cuando se iba, justito en la pared, ya se iba, ya estaba medio cuerpo para allá, pues escuché la voz de mi hija que aparecía por una de las puertas. Yo no lo veía, ni la de arriba ni la de abajo, perdón, la de abajo no lo veía, solo lo veía la de arriba. En una de las puertas, ahí sí estaba la luz, ahí había mucha luz. Yo no vi a mi hija en ningún instante, ni un segundo, nada, pero sí oía su voz llamándome de mamá, mamá, mamá. Entonces le volví a pedir desde el cuerpo físico a la de arriba, por favor, no me hagas esto delante de mi hija. Pues inmediatamente giró y ¡boom! Con la misma rapidez que se había salido, se metió en mi cuerpo. A partir de ahí yo ya no sé nada más, porque a partir de ahí, por suerte, mi hija que es enfermera, pues me reanimó. Me sacaron de la sala, me llevaron bueno, pues a otro sitio y tal, me estuvo dando masaje cardíaco, tal, bueno, ya no sé lo que me hizo y tal. Lo curioso mío es que cuando yo volví en sí, que fue bastante largo, o sea, duró bastante el estar así inconsciente, pero luego ya recobré la consciencia. Yo lo único que quería era salir de allí e irme para saber si lo que había vivido era de verdad, era de mentira o que... Perdonad, ¿qué coño era eso? Yo no sabía, yo estaba asustadísima. Entonces, nada, pedí que me llevasen al hotel y no dije nada a nadie, porque yo como no sabía lo que me había pasado, yo lo único que quería era que se fuesen todos y dejarme a mí tranquila y volver a revivir eso, a ver si era verdad lo que me había pasado. Y bueno, costó porque mi hija no se fue hasta que llegó luego mi marido, pero bueno, teníamos la suerte de tener una habitación con un dormitorio y luego una antesala, una salita. Y yo le pedí a mi marido, digo, me voy a quedar fuera en la salita, no me voy a meter ahora en la cama y tal. Yo sabía bien lo que quería, yo quería estar sola y por favor ya que me dejasen todos en paz, que yo quería saber lo que era y a ver, volver a revivirlo. Bueno, como mi marido es totalmente escéptico a cualquier situación de este tipo, no se lo voy a contar a él, está claro. Bueno, pues ahí ya me quedé yo sola y estuve toda la noche vivenciando lo que me había ocurrido y vamos que sí era verdad, y tanto que era verdad. Como os he dicho, estaba en Estambul, creo que es a las 7 de la mañana cuando rezan eso, ¿no? Por toda la ciudad, con unos altavoces tremendos. Yo creo que en ese mismo momento estaba en un pequeño sueño, ¿no? Y cuando oí esos rezos y tal, yo dije, ya me he muerto otra vez, porque yo ya no sabía dónde estaba. Digo, ya me he muerto otra vez. Digo, Dios mío bendito, la que se me viene encima otra vez, porque la recuperación es tremenda, el malestar que te queda, que me quedó en el cuerpo, y yo no estaba bien. Bueno, ya visto y confirmado, escribí lo que me había pasado, volví una y otra vez durante toda la noche y sabía perfectamente lo que me había pasado.
tengo la cara grabada, tengo la voz de mi hija, tengo la luz, la puerta por donde ella entró con luz, lo tenía todo más que claro. Y luego a la hora del desayuno, pues ya se lo comenté a los 4 que estábamos. Digo que anoche me ha pasado esto. Inmediatamente mi hija dijo, mamá, lo que te ha pasado es una ECM, vámonos ahora mismo al hospital. Le dije, sí, hombre, aquí en Estambul me voy a un hospital. Me negué, pero ella decía, eso se oye muy comúnmente en los hospitales, en los quirófanos y los enfermos. Y empezó a contar así cosas. Digo, va, Marta, yo no quiero saber nada, estoy muy asustada. Y me mantuve ese día y el día siguiente ya volvíamos para acá. Bueno, pues sí que me fui al médico. El médico de aquí, lógicamente, le conté el aspecto físico. Me ha sucedido esto. Me dijo, bueno, tanto tiempo inconsciente y tal. Y luego ya le pedí, digo, ¿le puedo decir otra cosa aparte? Dice, sí, claro. Y luego ya le conté la cosa esa aparte. Era escéptico y me dijo, bueno, a lo mejor ha sido un síncope tan fuerte que te has imaginado cosas. Digo, no, no, don Manuel, yo no me he imaginado nada. Y claro, pues nada más. Me mandó al cardiólogo a hacerme un electro, todo. Con tan buena suerte que el cardiólogo, pues le conté lo mismo, la cuestión física. Me ha pasado esto y cuando terminé le dije, ¿le puedo contar otra cosa? Y se la conté. Y me dijo, bueno, eso es una ECM, hija. Mi hija es psicóloga y escribe sobre eso. El próximo día te traigo los libros de ella. Madre mía, menos mal, que me voy a volver loca porque si nadie ha oído hablar de esto como yo, que era la primera, pues claro, lo primero que me dicen, estás loca, tienes mucha tensión, esto ha sido lo de tu sobrino, llevas muchas cargas, te estás volviendo fatal. Bueno, yo es que no encontraba solución a nada, cada vez tenía más miedo. Cogí una gripe, bajada de defensas y del miedo que tenía, y con una fiebre altísima. Entonces, cuando la fiebre me vencía y me quedaba dormida, yo era todo sobresaltos de no me quiero dormir, que me voy a morir. Y así pues pasó un día, pasó otro y tal. Le comenté a 2 amigas lo que me había pasado, que ellas sí sabían, pero decían que era tan, pues, tan inusual, por así decirlo, que era muy raro que me hubiese pasado a mí y que seguro que era motivado todo por la muerte de mi sobrino. Y yo decía, y dale, por la muerte de mi sobrino. Pero nadie me sacaba de este atolladero. Yo la verdad es que lo pasé muy mal. Y luego en ese tiempo estuve yendo a un sanador, se llama él, que está graduado en la Universidad de Alemania, en Valladolid. Y entonces yo iba una vez al mes para que me ayudase con el duelo. Y dije, joder, pues veo las puertas abiertas y se lo cuento. Pues mira, digo, es que me ha pasado esto. Y se me quedó mirando fijamente, y me dijo, no te puedo decir lo que es porque no estás preparada. Y digo, pues todavía peor, pues todavía me quedé peor. Digo, pues Dios mío, ¿qué me habrá pasado? ¿O qué será esto? Y entonces me puse todavía 1000 veces peor. Digo, si este señor que supuestamente me está ayudando a pasar el duelo me dice que no me lo puede decir porque no estoy preparada, pues será que me voy a morir ahora mismo o a lo mejor ya estoy muerta. Y así pues pasé, creo que 1 mes o 2, ya no me acuerdo, pero lo pasé francamente mal. Nadie me creía, excepto el cardiólogo, gracias a Dios, que todas las pruebas dieron bien. El cardiólogo fue súper amable y me dijo que lo sabía. Mi hija, por supuesto, también me apoyó. La otra hija también, que sabía de estas cosas, me dijo, mamá, lo que te ha pasado es esto. Pues bueno, pues con 2, 3 personas y poco más. Pero yo seguía mal de la cabeza, cada vez más nerviosa y cada vez peor, y recordando todos los días a todas horas esto. Hasta que me apareció un ángel que se llama María José Cardoso. Y un día habíamos quedado en una cafetería a hacer una reunión de estas del buen morir, y ahí a escondidas y en una esquinita, yo la busqué y le dije, yo tengo que hablar contigo, que es que me ha pasado esto. Y nada, pues ella con su bondad y con su corazón, pues me dijo, bueno, estaba muy liada de trabajo y había mucha gente en ese momento y dice, ahora no te puedo contestar, pero yo te escribo, yo ya te lo contaré. Y me escribió una carta que la tengo guardada, que se la mandé a todos mis hermanos, a todo el mundo, digo, lo que me ha pasado es esto. Y María José pues me lo simplificó y me dijo, pues lo que te ha pasado es esto, se me quitaron todos los miedos, coloqué lo que me había pasado y ya, y hasta ahí. Muy agradecida a María José, porque creo que si no llegase por ella, yo todavía hoy estaría dándole vueltas, porque las únicas respuestas que escuché de mi círculo de amistades y familiares, todas fueron de que yo estaba loca perdida. Entonces encontrar a una persona que te escucha, que te dice lo que te ha pasado y que te lo coloca y que te dice no pasa nada, esto sucede todas las noches en los sueños, tal, pues hijo mío, qué alivio, por Dios. Entonces, gracias a María José, que la estaré eternamente agradecida, pues estoy tranquila, relajada y ya lo coloqué y ya muy bien. Fui a decírselo al cardiólogo, le dije que había estado con María José y que me había dicho lo mismo que él. Lo que pasa es que María José me lo explicó todo muy bien. El cardiólogo no tenía demasiados argumentos más que los libros de su hija.
y me quedé pues ya pues muy tranquila. A partir de ahí, pues las cosas estas del universo, ¿qué pasa? Que cuando me ha pasado esto y cuando ya María José Cardoso me lo había explicado, pues sin querer abría YouTube y me venían ECMs y hablabas con alguien, a otro ya pasó una ECM, o sea, me empezó a venir información por todos los lados, ya hasta que lo coloqué definitivamente, estoy muy tranquila. No fue agradable, aunque dicen que todo el mundo que es muy agradable, no fue agradable porque yo era una ignorante de esto y como si encima por todos los lados me llaman loca, pues es que claro, tenerte que convencer a todos fue duro, para mí fue duro. Como experiencia he sacado, pues creo que ya lo he dicho, que he perdido el miedo a la muerte, que al principio pues me costó mucho y ya está. Y lo voy contando por ahí a quienes me quieran escuchar y el que quiera creer bien y el que no quiera creer tampoco me molesto en decirles ni en convencerles de lo que me sucedió. Y esa ha sido mi experiencia. Muchas gracias. Yo ahora le quiero preguntar a María José, porque hasta donde yo conozco, y evidentemente mucho menos que ella, sí que hay matices de ECM, evidentemente, pero hay algo más, yo veo algo más que ECM. María José, ¿nos puedes explicar tú qué ha sido eso? Sí, pues yo lo que creo que le ha pasado a María José, aunque en su momento, hace 6 años, yo le dije, pues parece una experiencia cercana a la muerte. Pero ahora, bueno, pues con más investigación, más estudio, más exploración también, pues podría decir que eso es un desdoblamiento. Es un desdoblamiento como una proyección de la conciencia incompleto, porque tú conversas tanto con el cuerpo físico como con los cuerpos sutiles. Entonces, eso hay un desdoblamiento, que es lo que nos pasa todos los días en el sueño. Y tu desdoblamiento es incompleto. Cuando es completo es cuando ocurre una separación. Entonces, el cuerpo físico se separa de los cuerpos sutiles, el emocional, el mental, el trascendental y todo a través de un vehículo que es el energético. Entonces, eso se puede separar muy poquito, como cada día en el sueño, se puede separar mucho, como puede ser una experiencia trascendental. Entonces, desde el sueño, desde que te separas muy poquito hasta que te separas mucho, hay muchos niveles, muchos estados de conciencia diferentes y cada uno es una experiencia distinta. Pero ahora mismo pues tenemos un montón de nombres, de etiquetas, experiencia cercana a la muerte, experiencia en el hecho de muerte, desdoblamiento, tenemos proyección de conciencia, experiencia fuera del cuerpo. Pues para mí son todos lo mismo. Para mí está todo dentro de la experiencia fuera del cuerpo, porque todo es una proyección de conciencia, que es lo que es una experiencia fuera del cuerpo. Es una salida de la conciencia, que en tu caso se quedó, parte del cuerpo energético quedó pegado a la parte mental. Vale. Y esto a la parte mental. Por eso le decías a tu hija que no querías, como lo he apuntado porque no me acordaba de lo que decías, delante de mi hija no me hagas esto. O sea, esa conversación que tú tienes contigo misma, desde abajo hasta arriba, eso normalmente no ocurre en una experiencia ni fuera del cuerpo consciente, ni en una experiencia que entendemos por cercana a la muerte, ¿no? La experiencia cercana a la muerte, hoy en día hay cantidad de puntos que se catalogan como experiencia cercana a la muerte, hay, bueno, pues una serie de circunstancias que se suelen dar en todas ellas. Eso no quiere decir ni que uno sea una experiencia cercana a la muerte, ni que otra no lo sea, ni que el desdoblamiento, todo es igual. Lo único que varía es el contexto en el que se produce, el cuerpo físico o el cuerpo en el que se desarrolla la experiencia y en el plano de existencia en el que se desarrolla la experiencia. Yo creo que en tu caso se ha desarrollado en la parte física, en la parte más astral, emocional, apegada a lo físico, pero también en la parte más superior, mental, inferior y superior. Así te diría yo, porque ha habido bastantes cosas, ¿no? Puntos, la puerta, la luz, ese sentimiento, todo eso ocurre en una dimensión que no es física. Eso es no físico y encima además con una vibración alta. En ese caso, por eso digo, para mí lo tuyo es un desdoblamiento. Y a veces los contextos, por ejemplo, cuando hay un impacto emocional importante, cuando hay un impacto físico importante, cuando hay un impacto mental importante, pues hay salidas del cuerpo espontáneas. Pueden ser conscientes o inconscientes. En tu caso, pues pueden ser varias cosas. Podría ser
el duelo de tu primo o de tu sobrino, era sobrino, ¿no? Pues bueno, sobrino, podría sí. ser. Podría ser que tu estado anímico, como has dicho antes, bueno, puede ser ese contexto en el que llegas. ¿Podría ser que estabas en un país distinto? Pues también, porque en los países diferentes hay un ciclo vigilia-sueño distinto, hay un ritmo circadiano diferente que afecta muchísimo a todas estas cosas, a la energía. Por otro lado, también pienso que tú tienes un desvanecimiento porque a veces cuando estás en un lugar, en este caso Turquía, y alguna cosa, algún impacto, algo que no sabemos muy bien, tocó la tecla de una memoria tuya que estaba en tu inconsciente y eso la activó esa memoria, la que fuera, que te llevó a tener ese contacto con un inconsciente profundo, incluso con un atisbo de vida pasada, que tuviste un pequeño atisbo también, ¿no? En ese inconsciente profundo. Entonces, para mí, eso pudo ser tu caso, un impacto emocional, un abrir, una apertura de una memoria que se activó por algún motivo que te ocurrió ahí en Turquía, a veces olores, a veces ruidos, músicas, todo eso nos puede despertar y tocar la tecla de la memoria. Y también puede ser la glándula pineal, que es muy frecuente que ocurra cuando cambiamos de país, cuando cambiamos de lugar, porque la glándula pineal tiene una propiedad que es la de activarse también cuando alguna memoria se activa. Y entonces, cuando una memoria se activa, la glándula lo que hace es reacciona, por decirlo así, se activa eléctricamente y genera y crea campos electromagnéticos, que eso mismo te puede llevar a que tengas una relajación de esfínteres, a que tengas una relajación entera de todos tus músculos, incluidos los esfínteres. Eso te puede llevar incluso a una parada respiratoria y a una parada cardíaca. Y el dolor que tú has tenido, ese dolor en el pecho que tuviste, que te llevó también, tuviste un dolor en el pecho, porque no tuviste un dolor en el pecho, porque no, he leído la carta que te escribí y hablábamos de un dolor en el pecho. Ya no me acuerdo lo que te dije, claro, ya hace 6 años. Lo que me sentí fue muy mal, pero... no, dolor no, fueron los 4 o 5 latidos fuertes. O latidos. Que ha sido cuando yo he dicho, me estoy muriendo. Pero dolor en el pecho fue, o sea, que yo sabía que me estaba muriendo, yo estaba consciente, digo, pues ya está, me estoy muriendo. Lo que te ha pasado a ti, yo creo, es una desconexión física y una conexión con otra dimensión, pero ha sido incompleta en todo momento. Eso no quiere decir que... Lo que quiere decir es una experiencia fuera del cuerpo muy bonita y además en una experiencia de desdoblamiento también escuchas las voces que están a tu alrededor. En una experiencia cercana a la muerte, considerada como experiencia cercana a la muerte, y la única diferencia es que se desarrolla en una dimensión, pues una vibración más alta. Por ejemplo, no sé si escuchasteis la de José Antonio Morales, que fue hace poco, ¿tú la escuchaste, María José? No, esa no. Pues esa, por ejemplo, ocurrió en la dimensión mental inferior y mental superior, en ese puente, ¿no? Pues la tuya está en la emocional, está entre la física, la emocional superior y la mental inferior. O sea que eso es lo que nos diferencia una experiencia de otra. El cuerpo donde se desarrolla, la dimensión donde se desarrolla y el inicio, el contexto, pero el mecanismo, el funcionamiento, el cómo se produce, todo es lo mismo. Las diferencias son, quiero decir, son experiencias naturales que todas las personas las tenemos a lo largo de nuestro ciclo evolutivo del ser humano. Al nacer, durante nuestra vida diaria, todos los mareos, todos los desvanecimientos, los síncopes, todo eso son por separaciones, como te ha pasado a ti, desdoblamientos del cuerpo energético. Todo eso nos ocurre. El sueño es exactamente igual, un desdoblamiento. Y la muerte es exactamente igual. Perdón, solo una cosa. Yo el año pasado, o hace 2 años, bueno, más o menos 2 años, que murió mi madre, yo tuve síncopes, pero no fue nada igual, nada parecido. Yo en el síncope tengo un segundo para avisar, me mareo y ya está.
y Sí, me mareó. Pero no tuve claro. ningún síntoma de los otros, ni me salí del Claro, son cuerpo. cosas distintas. Por eso te decía que estas experiencias son naturales, algunas hay una separación mínima, que es un síncope, y otra es una separación mayor, que es tu desdoblamiento, otra que es una separación un poco mayor, que es una que se considera ECM, pero que todo es lo mismo, son todo experiencias fuera del cuerpo. Entonces, a mí me gusta más agruparlas en una porque el funcionamiento es el mismo, la forma es la misma, la causa puede variar, pero al fin y al cabo es lo mismo y la consecuencia siempre es la misma. La consecuencia es la misma en mayor o menor medida porque hay un cambio en el estado de conciencia de quien experimenta esta experiencia y normalmente hay cambios en su vida siempre en general. Con un mareo no, pero con un desdoblamiento sí. Con un desdoblamiento sí y con una ECM también y con una experiencia fuera del cuerpo hay cambios significativos en la vida de la persona. Y a ti que te conozco, pues sé que has tenido cambios importantes también. Sí. Así que esto es como la escala de, como decimos a veces, aquí no es ni blanco ni negro, hay una escala de grises, pues en las experiencias lo mismo. No hay ni una pequeña separación ni mucha, sino hay una escala tremenda y que a lo largo de todo nuestro ciclo como seres humanos pues nos pasan a cada momento, cada día, pasan en las operaciones, pasan cuando bebemos un poquito más de alcohol, hay unas separaciones mínimas, cuando hay un accidente de tráfico, cuando hay un envejecimiento, cuando estoy a punto de morirme y cuando también en el nacimiento también. Son realmente experiencias fuera del cuerpo y son expansiones de conciencia. ¿Y se podrían evitar? ¿Se Dime. podrían evitar? Por ejemplo, si voy a tener un síncope, ¿se podría evitar? Sí. ¿Sí? Sí, yo creo que además tú tienes una facilidad muy grande porque al trabajar con la energía, llevas muchos años trabajando con el tai chi y con el qigong y entonces eso hace que conozcas mejor tu cuerpo energético y que lo manejes de otra manera y tengas facilidad para en cualquier momento se proyecte, se desvanezca, se separe un poquito y entonces los mareos pueden venir por eso. Vale. Entonces, eso es con un poquito de conocimiento de por dónde va la energía y cómo se maneja esa energía, tanto la que tienes internamente como la que te envuelve, pues conociendo por dónde va, cómo se hace, cómo la puedes manejar y gestionar, pues posiblemente los mareos desaparezcan. Perfecto. Entonces, María José, yo te quería preguntar, nosotros hablamos de estos fenómenos cuando existe separación y se hace de forma consciente, porque, a ver, la conciencia está experimentando 24/7, diríamos, lo está registrando todo, pero eso es, pero ahí no se está produciendo ningún fenómeno. Para que se produzca un fenómeno tiene que haber una separación. Una separación. Y que además sea consciente. Porque no. Todos los días tenemos cantidad de experiencias de separación inconscientes. Pero claro, todos los días y seguramente todos hemos tenido ECMs inconscientes. Eso. Como la mayoría de personas que son operadas cada día en un quirófano con anestesia general. Pero cada vez despertamos más, cada vez nuestras puertas se abren más, cada vez sabemos un poquito más, tenemos más información, manejamos mejor todo esto y cada vez son más conscientes. Así que experiencias tenemos, pueden ser espontáneas, pueden ser forzadas. La de María José yo la entiendo como una experiencia forzada por un impacto, por una memoria que se ha abierto, por algo que le ha tocado una tecla, por el estar en otro país y el ritmo circadiano también afecta, por su glándula pineal, porque la glándula pineal cuando se activa en estos casos lo que hace es segregar una cantidad importante de dimetiltriptamina y eso tiene grandes capacidades auditivas, grandes capacidades visuales y grandes capacidades de amplificación de todos los sentidos. Entonces eso pasa también en todas las experiencias de separación del cuerpo, en la muerte por supuesto, en el nacimiento por supuesto y en el sueño también. Entonces cuando ves que todo esto coincide, cuando ves que todo funciona de la misma manera, cuando ves que todo
empieza a desencadenarse de la misma manera. Pues estamos describiendo la muerte perfectamente. Lo que María José acaba de contarnos nos está explicando cómo empieza el cuerpo a desprenderse. En su caso, con una causa, y en el caso de que me estoy muriendo será pues por mi enfermedad o por lo que sea, ¿no? Pero la causa quizá nos dé lo mismo. Yo me quedo con que la experiencia es exactamente igual en todos los fenómenos que estudiamos. Y en la SCID, que estudiamos todos estos fenómenos, pues yo me gusta decir, solo hablo de uno, que es experiencia fuera del cuerpo, porque la base de todo es la experiencia fuera del cuerpo. Claro, Que puede ser forzada o no, puede ser consciente o no, y puede ser a voluntad, con esa puntualización. digamos que ahí lo bonito sería poder hacerla siempre consciente. Claro, pero como la vida misma. Claro. La vida misma, si la hiciéramos conscientemente, pues sería mucho más precioso todo, mucho más hermoso y sin duda alguna seríamos todos mucho más felices. Podríamos disfrutarlo. Claro. María José, una cosita. María José Dime. Sánchez. Dime, Juan. Te doy mi visión, la mía, ¿no? Has tenido un milagro, porque eres de las pocas personas que has sido capaz de ver tu cuerpo y tu espíritu y poder dialogar con él. La mayoría, cuando dejan el cuerpo ya no lo vuelven a ver, no pueden comunicarse con él, solo cuando vuelven a entrar. Pero tú has tenido una experiencia de salir y hablarte y poderte hablar de tu cuerpo a tu conciencia. ¿Cómo se sentía tu conciencia? ¿Cómo se? ¿Cómo se sentía tu conciencia? ¿Cómo se sentía tu otro cuerpo? Mi conciencia o mi alma, que yo lo llamaba alma, estaba en la gloria bendita. Claro. O sea, estaba fenomenal. La que estaba mal era la de abajo. Claro, el cuerpo físico. Pero la de arriba, el cuerpo físico estaba fatal. Pero el alma estaba muy bien, estaba muy a gusto. Justo, yo creo que porque escuché la voz de mi hija, que es la segunda, esa fue la primera vez que me pasó y luego otra vez al despertar de una anestesia, es curioso, que también fue la voz de mi hija la que me salvó, ahora os lo cuento. Pero la de allí arriba el alma o la conciencia, como decís vosotros, es que yo no quería volver. Y ya justo cuando se iba a pasar, que ya estaba, ya se iba, pues ya se acabó todo. Pero bueno, como escuché lo de mi hija, pues la voz de mi hija volví. Pero arriba se está muy, muy bien. O sea, sin Por eso digo lo de la voz de tu hija, que tú estaba la mente inferior, porque en una experiencia fuera del cuerpo, cuando está en otra dimensión más elevada, el cerebro no interviene. Vale. Entonces, en tu caso, el cerebro ha intervenido. Y cuando interviene el cerebro, quiere decir que la mente inferior, la que razona y la que piensa y la que recuerda la voz de su hija, pues es la que está depositándose en el cerebro. Eso también es importante porque las experiencias fuera del cuerpo nos ayudan también mucho a ver que podemos funcionar perfectamente y de forma independiente al cuerpo físico. Y hablando de la conciencia y todo esto, como has hablado de operaciones, en una intervención quirúrgica que me hicieron, insignificante, era un pólipo en la matriz, no tenía ninguna importancia y todo salió bien, pero tardé mucho en despertarme, demasiado. Y yo, por supuesto, no me despertaba, ¿no? Y parece ser que en la UCI las enfermeras y el personal sanitario me estaban pues dándome la cara y llamándome y tal, y no se hacían conmigo, ¿no? Y mi hija, que había venido a la operación, pues la llamaron y le dijeron, oye, tu madre no se despierta. Y curiosamente solamente dijo mamá, y dije yo, ¿qué? Dijeron, joder, llevamos aquí media hora con tu madre que nos tiene desesperada, e inmediatamente le dije, ay Marta, digo, ¿tenéis comida en el frigo, tal, estas cosas ya típicas de madre, ¿no? Y ella dice, pues la segunda vez que te despierto, yo no sé si ahí estaba en la conciencia o no estaba en la conciencia, pero es cierto que el personal sanitario estuvieron media hora ahí conmigo peleando y al oír otra vez la voz de mi hija volví a despertar. Yo ahí ya no sé dónde estaba porque yo no me he enterado de nada en ese momento, ¿no? No sé si era la conciencia o no, pero nuevamente me volvió a pasar, curiosamente. María José, ¿qué me puede decir de los niños? ¿Cómo conoces algo de experiencia cercanas a la muerte en niños? Estos niños que, bueno, los niños habitualmente están ahí aquí, ¿no? Hasta una cierta edad.
conciencia, experiencias cercanas a la muerte de los niños no conozco a ninguna, pero... No, perdona, yo hablaba con María José Cardoso, perdón, eso, Ay, perdón, porque ella sí, ella perdón. quiere saber, claro. No, pero Nada. si ibas a decir algo, María José, dilo tranquilamente. Iba a decir, pero tengo una experiencia que ahí Ah, me pues, ayudó, no sé si la conocéis, a Ana Santero, que es la, no sé si María José es de Salamanca, que vive en Honduras y tiene 11 niños recogidos, ella es psicóloga y tal, ¿no? Bueno, no la esa nos conozco. ayudó en ese momento. Iba a contar de un niño de mi nieta, que mi hija cambió de casa y ya no sabíamos también si era de conciencia o no conciencia, pues en nuestra familia nos pasan unas cosas un tanto peculiares. Y la niña, desde que entró en esa casa nueva, hablaba con el abuelo Hayes y solamente le veía a él. Y mi hija estaba muerta de miedo, su hermanito igual, y ella decía, mira, ahí está el abuelito Hayes. Y el niño decía, ¿dónde? Que no lo veo. Y bueno, y así se tiraron un par de meses, ahí me lo comentó mi hija, digo, yo me muero de miedo con estas cosas, yo ya tuve bastante con lo mío, a mí no me traigas ahora lo de tu hija porque yo me muero. Y la niña dialogaba con ese abuelo y tal, y bueno, y un día con Ana Santero, que es muy espiritual y es pues un ser divino, pues se lo comenté porque yo hacía clases de tai chi para sus niños, para ayudar a alimentar a sus niños y tal. Y se lo comenté y me dijo ella, pues espérate que voy a Salamanca y lo hacemos de una forma muy tranquila. O sea, y nada, se sentó a hablar con mi nieta, hablaron de otro montón de cosas y luego le dijo, Lea, dice, qué tal te llevas con el abuelo Hayes? Dice, pues muy bien. Dice, ¿cómo es? Pues es que es majísimo, es mayor, tiene barba blanca y tal. Y le preguntó, mi nieta tenía 3 años. Y le dijo, ¿y dónde vive el abuelo Hayes? Dice, en el más allá. A una niña con 3 años no sabe si está en el más allá o en el más acá. Yo casi me da algo, a su madre igual, y Ana toda tranquila, decía, la niña tiene conexión con ese alma que se ha quedado ahí en el medio, que no ha ido a la luz y tal. Y la chiquilla pues nos contó toda su experiencia, se lo contaba a Ana con total tranquilidad, lo que es la sinceridad de los niños y la apertura de mente que tienen, que daba gloria oírla. Y nada, simplemente le dijo a Ana, pues mira, tienes que acompañarle a la luz, le tienes que decir que te dice, bueno, que lo hiciese y te dice, sí, pero él me ha dicho que no se quiere ir, que se quiere quedar aquí, que se quiere quedar conmigo. Bueno, luego hicimos el ritual que nos dijo Ana, que fue ya en su casa, le dijimos, tienes que acompañarle a la luz, dile que esté en su sitio, tal, y así lo hizo la niña con 3 añitos, y el abuelo Hayes desapareció, que a lo mejor no tiene nada que ver con todo esto, pero es que son unas cosas tan peculiares que digo, hombre, si me dice que la niña tiene 13 años, bueno, pero en una niña con 3 años que te diga que Pues el abuelo dice es más del más frecuente allá, porque los niños nacen con la conciencia totalmente expandida. Todos los pues niños, Pues hasta 6, 7 años o más, depende, pero esos niños son los que realmente ven. pues, Ven pues, al abuelito y ven a los seres que les acompañan. Eso la mayoría de los niños lo ven. Y en el caso de experiencias cercanas a la muerte, pues tienen igual que los adultos, exactamente igual. Les pasa las mismas experiencias en todas estas manifestaciones que nosotros. La única diferencia que los niños son mucho más sencillos que nosotros. Los ya. niños cuentan 2 cosas y los adultos contamos 10 de la misma experiencia. Los niños, la mayoría de las estadísticas que hay, normalmente ven muchos más paisajes que ellos dicen paisajes como que yo aquí no he visto ninguno, más que los adultos en general. Y ellos hablan mucho, los niños, de que a veces no especifican mucho el lugar donde están, como los adultos de luz o puertas o tal. Ellos normalmente lo expresan como que están en un lugar amoroso y que hay alguien amoroso que están a gusto con ellos, ¿no? Y a veces hay muchos trabajos que hablan de niños que expresan lugares oscuros, pero también amorosos, algo que no ocurre en los adultos. Y eso a mí me llama la atención. Y hay algunos niños muy pequeñitos, ya que hablas de tu nieta, de 3 añitos, 4, que cuentan experiencias que han tenido de bebés. Experiencias cercanas a la muerte, ¿no? Pues en momentos de algún impacto, alguna enfermedad grave, algún impacto vital importante. Así que sí, todos los seres humanos tenemos las mismas experiencias, en mayor o menor medida. Yo digo que los niños lo tienen más fácil porque nadie, bueno, nadie les llama como a mí, que me llamaron loca, pues si lo conté 1000 veces, las 999 menos tú, todo el mundo me llamó loca.
la niña nuestra lo contó y en ningún momento, bueno, yo ya sé un poquito de la espiritualidad y todo esto, no nos pareció raro, al contrario, nos pedimos ayuda a Ana, nos la dio y no se les cataloga como está loca, porque tiene 3 años. Pero los adultos, cuidado, con contar estas cosas en determinados sitios, que vamos, o sea, te tachan de todo. Bueno, por eso estamos aquí, María José, y por gracias eso nos lo has contado, por eso tu valentía también de contarlo hace unos cuantos años en aquel lugar, que eso también es importante, y cada vez hay más, porque esto está muy bien. Yo cuando viene alguien a la que estoy atendiendo en la consulta y cuenta alguna experiencia de estas, una lipotimia, un desvanecimiento, un mareo, una experiencia cercana a la muerte, lo que sea, pues claro, yo se los explico, pero cada vez hay más compañeros que empiezan también a entender esto, con lo cual eso me parece muy importante, y cuanto más hablemos de esto y mejor entendamos cómo funciona y mejor sepamos pues ponerle los nombres, pues ¿no? Mejor podremos seguir estudiando, investigando y explorando todas estas experiencias para que dentro de poco pues sea algo conocido, ¿no? Y bueno, a mí me gusta mucho decir que en la STIC también nos estamos dedicando a esto, ¿no? Con muchas ganas, porque creemos que es necesario. Yo creo que sí, necesario, sobre todo para personas que no han oído hablar de ello, como fue mi caso, pues es que si no llegase por ti, a lo mejor yo ya estaba muerta, porque ya o muerta o me habían encerrado, porque como estaba loca perdida, y es bueno, porque lo hablaste con tal y me lo contaste con tal naturalidad y con tal amor, que claro, a ver quién no se cree eso. Yo que lo he vivido y tú que me lo explicas, ya está, solucionado. Pero o sea, es que eso es natural. Las experiencias que contamos, todas estas experiencias, desde que nacemos hasta que nos morimos, son todas naturales, son universales y nos pasan a todas las personas. Así que si lo conocemos, pues fíjate. Mejor. Yo digo que ojalá lo conozcan todos los médicos, María José. Porque bueno, poquito a poquito, en eso estamos. No todos lo conocen, no todos lo conocen, pero intentando bueno. difundir todas estas cosas, hoy con tu experiencia, otro día con la de otros compañeros, otras personas, y poquito a poco eso también nos ayuda a seguir trabajando y seguir investigando, ¿no? Porque yo, igual que hace 6 años te dije que me parecía una experiencia cercana a la muerte con puntualizaciones, pues hoy puedo asegurar que no es una experiencia cercana a la muerte y sí es un desdoblamiento, una proyección de la conciencia incompleta. Entonces, bueno, pues a mí eso también me satisface, el que vamos avanzando, ¿no? Pues perfecto. Muy bien. Sí, Usted, además, no, solo quería añadir que además es que lo curioso es que los médicos tampoco lo conocen, muchos médicos, pero no, mucha gente tampoco. O sea, no somos lo que vemos en el espejo, somos muchísimo más. Somos seres espirituales, somos conciencia, viviendo experiencias en cuerpos físicos, en varios, en muchos. Entonces, ¿qué pasa? Pues que las experiencias estas, en concreto, las experiencias de análisis de conciencia, el que los niños vengan con recuerdos de vidas pasadas, etcétera, etcétera, existe, y no es casualidad, para que el ser humano entienda que de verdad somos mucho más de lo que vemos en un espejo. O sea, lo que vemos en un espejo es el avatar. No sé si has visto la película Avatar, pues, No. pues es el avatar, es el vehículo que usamos ahora. Pero nosotros no somos eso. Y la suerte, y por eso te he dicho que fue un milagro para ti, la suerte es que tú te hayas visto a ti, como es en el espejo, pero también hayas visto tu conciencia. Que eso no lo suelen ver todos, ¿me explico? Porque o ves uno o ves el otro, ¿me explico? La mayoría de las veces o ves uno o ves el otro. De hecho, mucha gente cuando sale de su cuerpo, no, el cuerpo se queda ahí muerto. Y ellos miran su cuerpo y no lo reconocen. No sienten que es su cuerpo. Y por supuesto, nadie quiere volver a un cuerpo que no sienten que es el suyo. Claro. Entonces, hay muchos matices, ¿no? Pero me refiero, para mí lo tuyo ha sido, en tu vida, en tu experiencia, un milagro, poder verte el cuerpo físico y verte eso que hay de más. Ya. Hombre, cuando ya estamos en este nivel de personas que yo no sé nada, pero un poquitín, pues ya te quedas como muy a gusto y muy tranquila. Mi mayor
mi mayor dolor ha sido con los médicos, con los científicos, que a mí me dieron tranquimacin, Valium, omeprazol, no sé qué, no sé cuánto, tú no estás bien, estás fatal, vete a terapia, no sé qué, bueno. Y yo con vete a terapia, yo decía, pues al final me muero, claro, porque debo de estar fatal. Pero fijaros que curiosamente yo estudio psicoanálisis y curiosamente Carl Gustav Jung, que a mí me encanta ese psicoanalista, él ya habló de su experiencia cercana a la muerte. O sea que Jung con 2 narices, él ya lo contó y vio, bueno, muchas cosas en su vida, pero en sus libros lo cuenta, cómo la tuvo la experiencia, porque le cortaron una pierna y le llevaron al hospital y lo tuvo. Y él ya en sus años ya lo contó y ahí está escrito. Pero como es Jung, se conoce que nadie lo cuestiona. Yo, como soy yo, María José Sánchez, pues claro, todo el mundo me cuestiona y me dice que estoy imbécil. Pero yo en uno de los seminarios de psicoanálisis que lo saqué a colación de decir que Carl Gustav Jung ya lo había vivido y que está escrito y además que demostraba absolutamente todo, y también hablé de los cuerpos, distintos tipos de cuerpos, que yo me tenía los apuntes de María José para decirlo, ¿no? Pero para mi sorpresa sí que había un psicoanalista, el doctor Vicente Ortiz, que él conocía y sabía de esos cuerpos, tanto los que me decía María José como los que decía Carl Gustav Jung, como así Luis Cencillo, psicoanalista que vivía aquí en Salamanca. Bueno, fijaros, desde esos años, pues hemos avanzado, porque hemos avanzado, pero me sorprendió que la gente sí supiese que hay más tipos de cuerpos y se quedaron tranquilos, aceptaron lo que yo les dije, que yo les conté los apuntes que tenía de María José. Nadie me dijo que no. Y por supuesto conté la ECM de Carl Gustav Jung y todos dijeron que sí, que efectivamente la había tenido. Bueno, pues es un gusto que desde entonces la gente lo diga y que se siga pudiendo hablar del tema. Yo añadiría una cosa, si me permites, María José, que hay muchos cuerpos, por eso nos llamamos seres multidimensionales, y cada cuerpo trabaja y se desarrolla y tiene una experiencia en una dimensión determinada. Pero solo hay un cuerpo que es el que produce las experiencias fuera del cuerpo. Y todas estas experiencias que hablamos, solo hay uno, y ese es el vehículo que se llama cuerpo energético. Es el que traslada de lo físico a lo no físico, a cada dimensión, y solo hay uno. Y ahí, para mí, es la base de todas las experiencias, de todos los fenómenos que ocurren al ser humano. Así que, por eso, yo desde aquí, desde la STIC, estoy ahí trabajando con el cuerpo energético porque me parece que será una de las mayores revelaciones para el ser humano, porque muchos cuerpos sí, pero hay uno que es el que nos lleva y nos trae. Hay uno que es el que nos saca de nuestro cuerpo, nos lleva donde nos tenga que llevar y nos vuelve a llevar al cuerpo físico. Y es el único que lleva todas las experiencias de vayamos donde vayamos, se queda con toda la mochila de experiencias. Y eso a mí me parece tan importante, tan vital, tan revelador que bueno, para mí eso es importante, el trabajar eso, investigarlo y experimentarlo. Perfecto. Y te preguntaba, María José, precisamente eso. ¿Qué podemos hacer para que estas experiencias, esta separación, cuando se produzca, sea lo más grande posible? Pero por lo que acabas de decir, me creo que será trabajar en el cuerpo energético. Claro, tenemos, para mi forma de ver esto, primero hay que conocer, como hablaba María José y también Juan de Dios, los cuerpos que tenemos. ¿Qué somos como seres humanos? Para poder empezar a trabajar. Tenemos que trabajar cada uno de ellos. Y todo, porque está todo ahí. Y aparte de trabajar cada uno de ellos, tenemos que saber qué los une y qué vehiculiza todo, que es el energético. El energético es donde están todas nuestras memorias activadas, donde María José se le activó la memoria allá en Turquía. El cuerpo energético es donde están todos nuestros bloqueos, nuestras enfermedades, nuestras inquietudes, todo está ahí. Todo lo que nos mueve en el día a día lo tenemos en esa energía. Entonces, ¿qué mejor que conocer esa energía que tenemos dentro a cada célula de nuestro cuerpo, esa energía que tenemos fuera y que nos envuelve, esa energía que nos une a todos nosotros, esa energía que nos une con todos los seres multidimensionales que están ahí y que vamos cada día y cada noche. Todo eso hay que conocerlo para poderlo manejar. Y cuando conoces todo eso, pues podrás saber y podrás empezar a decir, pues mira, me voy a quedar hoy aquí o me voy a una dimensión más
más elevada, ¿no? Donde tengo que tener una experiencia pues mucho más rica y que vivir un poco más alto. La mayoría de las personas de este mundo pues nos quedamos en lo más apegado a lo físico. Entonces lo que vivimos son experiencias muy físicas, muy apegadas a lo físico. Entonces de lo que se trata para evolucionar es cada vez ser más conscientes, saber qué pasa en el sueño, porque ahí es el mayor desarrollo para mí de todo esto. Y una vez que empiezas a conocer todo eso, cómo funciona, vamos dando pasos porque todo es evolución. Y primero dormimos, después soñamos conscientemente, después salimos del cuerpo. Esos son los pasos a seguir. Ni uno ni otro antes ni después. Esos son los escalones. Entonces, para aprender bien a salir del cuerpo, no es salir del cuerpo como tal, sino a manejar nuestras energías y a manejar nuestros cuerpos. Salir del cuerpo no es salir del cuerpo, es manejarnos, gestionarnos. En mi forma de verlo. Sí, sí. Cuando hay una experiencia traumática, bueno, por lo menos lo que se ha estudiado en el análisis de conciencia, cada vez que se produce una experiencia traumática, muchas de esas veces la conciencia se separa, ¿verdad? Siempre, al 100%. Toda experiencia traumática, todo impacto físico, emocional, mental, incluso trascendental, en todos al 100% hay una separación. Y la separación será en mayor o menor medida dependiendo del nivel de conciencia de la persona afectada. Y como yo casi... Sí, Perdón. Iba a decir solo una cosa. Sí. Las personas que tenéis experiencias, como tú, María José, no es una cosa por casualidad. Tenéis experiencias porque era parte de vuestra misión, es parte también de que haya un punto de inflexión ahí. Todas son para tener un punto de inflexión en vuestra vida, para aprender algo, para trabajar algo, para hacer algo, también al 100%. Y todas mis experiencias, no de la experiencia cercana a la muerte o el desdoblamiento esto de que cuando a mí me dan una mala noticia, que parece ser que mi familia han empeñado todos en morirse de golpe, o sea, de repente, ¿yo por qué no controlo? ¿Porque tengo una conciencia muy elevada o por qué no me quedo como mucha gente de, bueno, pues vamos a tomarlo de otra manera? Y yo normalmente tiendo a perder el conocimiento ante situaciones bastante estresantes. Pero eso es por tu capacidad de salir, el cuerpo energético, esa flexibilidad que tienes por tu trabajo con el Qigong y el Tai Chi. Eso es una facilidad importante para salir. Ahora hay que aprender un poquito a gestionar esa salida. Vale. Y además, la diferencia entre eso y morirse es que ya no vuelves. ¿Me explico? No hay más. O sea, es que no hay más. No hay más. La gente le tiene pánico. Pánico puedes tenerle a la forma de morir, pero me refiero a lo otro no, porque es una salida como siempre. Lo que pasa es que ya no regresas. Sin más. Lo que le pasó a María José, ¿pudo ser un recuerdo de una muerte? Yo creo que no. Yo creo, José, que en este caso fue una activación de una memoria de una vida pasada. A eso me refiero, que fue una activación de una muerte en vida pasada. Esa era De mi una pregunta. muerte no lo sé. Puede ser, no lo sé. Eso me refería, que puede pudo ser ser... de, sí, podría ser de un... Yo fíjate, bueno, podría ser también, José, sí es verdad. Fue un impacto importante el que tuvo en una vida pasada que le llevó a conectar con ese momento. Bueno, puede ser también, sí. De alguna manera, allí, en unas circunstancias como las que estaba viviendo en ese momento, en una vida anterior se murió. Y lo que estaba ocurriendo allí le disparó aquella memoria y más o menos llevaba el camino que... Puede ser. No sé, se me ocurre después No, de todo. pero bueno, puede ser, porque esas memorias activas pueden ser por cualquier impacto, incluso por un impacto de muerte, claro que sí. Yo he dicho lo de mi sobrino porque es que todos los médicos que me vieron era como decir, ¿qué te ha pasado? Como tiene que haber un motivo para que a ti te pase esto, que a lo mejor no tenía nada que ver. Curiosamente, en los días que estuvimos allí en Estambul, como tenemos que ir con los pañuelos puestos y demás, es que hubo luego muchas coincidencias, porque mis rasgos físicos creo que es notable que soy morena y que tengo algún rasgo también por ahí medio moro, medio árabe, ¿no?
que allí todo el mundo me tomaba por uno de ellos más, ¿no? Que era muy, muy divertido verles a ellos, porque todo el mundo se dirigía a mí en árabe o en el idioma que hablen, ¿no? Y curiosamente es que pasaba una cosa que era como un presagio, como yo creo mucho en esto de la energía y de las cosas pasan por algo, porque por la mañana estuvimos viendo una mezquita que era la de Suleiman II, y a mí me impactó esa mezquita. No me digáis por qué ni por qué no, pero a mí me impactó y estuve, no sé, era una cosa, una sensación rara, ¿no? Pero es que en el Hammam que me dio la ECM era la de Suleiman II también. Digo, hombre, ¿no será que no hay hamanes en Estambul? Pues justo fuimos a ver ese y tengo una foto en esa mezquita que fue algo como muy espiritual para mí, como, no sé, como tenía la sensación como que ya había estado allí. No me quiero flipar, pero como que era una cosa de algo había allí que a mí me envolvía, ¿no? Y luego por la noche me pasó esto y el hamán era Suleiman II también. Digo, oye, qué cantidad de coincidencias, qué cosas más raras pasan. Hay una conexión importante de todo está enlazado y con tu forma también de ser, físicamente también, todo eso me parece que enlaza con una vida pasada allí, en Turquía. Pero pienso volver por ahora. Bueno. Oye, preciosa, de verdad. Y te digo una cosa, de verdad el mensaje es, creo que puede ser un mensaje, es que somos mucho más. Y tú lo viste, que mucha gente no lo ve. O sea, que somos mucho más. Simplemente el cuerpo físico es una herramienta, pero hay algo imperecedero, energético, que es la conciencia, y eso no muere nunca. Fíjate, tú lo viste, la viste salir de tu cuerpo, es la conciencia, y luego la viste volver. Eso no lo ve casi nadie, ¿eh? Cuando la conciencia sale del cuerpo, el cuerpo está cao. Entonces, fíjate qué lección más bonita para ti, solo para ti, me refiero. Por algo habrá sido. Ahora ya cada uno tiene que buscar sus respuestas, ¿no? O sea, y en la vida, y en esta vida, las cosas no pasan por casualidad. La casualidad no existe. Es una ley que se conoce, que se llama causa-efecto y que hace que las cosas sucedan siempre por una razón. Entonces, ¿por qué a ti? ¿Por qué allí? ¿Por qué de esa forma? ¿Qué pretendían? Esas son preguntas que tú te has de responder. Sí, más o menos esas luego ya me las he respondido y estoy de acuerdo que cada cosa que sucede, sucede justo en el momento y en el lugar que tenían que suceder. No es circunstancial. Ha pasado por algo y yo tenía que ir a Estambul y tenía que estar allí y pasó lo que tenía que pasar. Desde luego que me despertó la conciencia, lógicamente. Si ya la tenía un poquito despierta, pues luego ya muchísimo más. Y con la explicación de María José Cardoso, todavía mucho más. A mí solamente me quedaba el dolor de cómo es posible en el siglo que estamos y que todos me tachen de loca. Eso duele, porque yo no tenía armas ni fuerzas, ni tengo la sabiduría vuestra de poder defenderme, solamente contaba mi experiencia, ¿no? Y te hace sentir como un poquito un bicho raro y ya decides callarte y ya está. Y es lo que sigo haciendo. Cuando sale una conversación, voy a contarlo y si veo que la persona tiene apertura de mente, lo hablo y lo cuento. Y si veo que es imposible, pues es que no pierdo ni un minuto, simplemente digo, pues yo me mareo y ya está. Me mareé en Estambul y o sea, ni lo intento. Pero se pasa un poquito mal cuando ves que nadie te escucha o que nadie te cree y que todo el mundo piensa que son imaginaciones tuyas. Pero pues precisamente por eso es por lo que estamos haciendo este programa y por eso es por lo que yo ahora quiero aprovechar este momento para invitar a todas las personas que han tenido experiencias de cualquier tipo, que se pongan en contacto con nosotros, que las cuenten, que hablen, para que se enriquezcan los demás y para que nos demos cuenta que no estamos locos, que sabemos lo que decimos y que bueno, la ECIP precisamente está investigando constantemente todo esto para cada vez saber más, como decía María José. Hace un tiempo creíamos una cosa y ahora se va investigando y cada vez sabemos más, es lógico, ¿no? Entonces, yo quiero aprovechar eso, invitar a todos a que nos cuenten sus experiencias para que aprendamos todo de las experiencias de cada uno de nosotros, ¿no? Y yo diría, siempre a mí me gusta decir que hay que buscar el para qué de las cosas, nunca el por qué.
¿vale? Sí, Las cosas exacto. pasan para algo, no por algo. El por qué lo sabemos, es el para qué. Mm. Y yo, para ir terminando, pues quiero invitar en este momento a María José si nos puede contar algo, si tiene algún proyecto a la vista, si, bueno, si hay algo que nos puedas contar, que sepas, que te apetezca decirnos en cuanto a lo que se está trabajando en LECI, las investigaciones que se están haciendo, bueno, pues si hay algo que quieras compartir, o igual no hay, o igual es pronto, bueno, si puedes hacer algo, no quiero que me digas como decía Sonia el otro día, que soy un cotilla. No, 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 no es mi intención, no es mi intención. Solo que si hay algo. No, pues sí, a mí me gusta mucho todo esto, ¿no? El dar una respuesta a personas como María José o personas como yo misma, ¿no? Que me he dado también muchas respuestas, o a las personas que les pasen cosas. Todas las cosas que le pasan a las personas nos pasan a todos. Lo que pasa es que unos los decimos, otros no, y entonces entre todos podemos hacer grandes cosas. Y desde luego para mí proyectos, pues es algo que me gustaría tener siempre, cada instante. Proyectos amplios de poder trabajar en todo esto, ¿no? Para mí me apasiona el estudio de la conciencia, la investigación, la experimentación, porque no hay mejor cosa que investigar algo, en este caso la conciencia, y poder experimentar lo que se investiga. Y a la vez estudiar todo lo que esa amplitud, ¿no? de lo que somos, porque la conciencia es lo que somos. Y hoy hemos hablado de este pequeño apartadito de las experiencias, pero la conciencia es mucho más. Así que el proyecto mayor que para mí puedo decir con gusto y además contenta de poder pertenecer a la STIP y poder seguir trabajando en esto, ¿no? sin parar, y cuanto más estudiemos, más trabajemos, más investiguemos, mejores respuestas podemos dar y cada vez más concretas y además con mucha argumentación, ¿no? Que ojalá dentro de un tiempo podamos argumentar esto todavía mucho más y mucho mejor. Así que ese es el mayor proyecto que puedo decir ahora. Muchas Y gracias. podía Y yo, añadir una cosa, por sí, sí, favor. añade, sí. Yo digo María José, ¿cómo, María José o a Juan de Dios o a José Tomás, cómo llegáis a estas conclusiones? Solamente, que es bastante, a través de nuestros testimonios. Hago la comparación porque en el psicoanálisis se llega a conocer muchas cosas de los pacientes o de los intervinientes, pero es a través de terapias regresivas y a través de los sueños. ¿Vosotros cómo trabajáis para saber en el punto en el que estáis ahora? ¿Solo por los testimonios nuestros No, o también no. hay sueños o No, terapias hay mucho regresivas? más, María José. Está en los testimonios vuestros, en los testimonios de mucha gente. Yo tengo la capacidad de salir del cuerpo a voluntad, entonces ahí se explora, se experimenta, se investiga y también se estudia, y todo eso se trae aquí. A partir del análisis de conciencia, que no es terapia regresiva, el análisis de conciencia es el estudio del inconsciente, de todo el ciclo evolutivo del ser humano. Ahí estudiamos lo que somos en cada momento y en cada estado de conciencia. Nacimiento, vida infantil, la vida terrenal, el sueño, el proceso de morir, vida entre vidas, la preconcepción y la vida intrauterina. Eso es todo el ciclo evolutivo y todos los estudian en el análisis de conciencia. Y después acceder al inconsciente también con el sueño. Con el sueño y con esas 4 etapas que he dicho: aprender a dormir, aprender a soñar, aprender a salir del cuerpo, y después tenemos también aprender a gestionarnos a través de, bueno, pues también otras tantas herramientas, ¿no? Como la meditación analítica también puede ser una, pero el mejor de todos para mí es el autoconocimiento. Cuando tú te conoces todos tus cuerpos, lo que eres durante el día, lo que eres durante la noche, cuando tú conoces que eres la misma persona, el mismo ser, cuando estás ahora mismo dentro del cuerpo que cuando estás fuera del cuerpo, aprender todas esas cosas, desaparece el miedo a la muerte, ves cómo podemos funcionar dentro del cuerpo y fuera del cuerpo, todos son testimonios, todo eso es ver, no con estos ojos físicos, sino también con la percepción extrasensorial. Es decir, que hay muchas herramientas hoy en día que hay que seguir trabajando, porque, bueno, pues para que cada vez seamos más trabajando en todo esto, ¿no?
y yo creo que tenemos muchas herramientas como para poder llegar a estas conclusiones y a estas evidencias. Perfecto. ¿Para cuándo un libro, María José? Yo recomiendo los dos de Nacho Velasco, que son excepcionales, pero ¿para cuándo un libro con todo esto que nos estás contando ahora? Hay que seguir trabajando, investigando para llegar a cosas mucho más específicas y más reveladoras. Ahora hay mucho, pero hay que seguir, hay que seguir. Tendré paciencia. Sí, se acaba el tiempo, pero bueno, yo quería añadir una cosa para que se entienda de alguna manera, ¿no? Una cosa es el trabajo personal y otra cosa es la profesión. ¿Por qué hay gente que no entiende eso? Porque el trabajo personal no lo ha hecho. O sea, Claro. él no cree que es más que el cuerpo físico. Y eso simplemente no tiene nada que ver con la profesión. O sea, nada que ver. Si uno cree que es algo más, pues ya investiga. Y si no cree, pues no investiga. Y los hay en todas las profesiones de todo el mundo, porque el trabajo es individual, personal, y tiene que ser hecho por uno mismo. Mira, María José lo siente, lo vive y lo trabaja. Pero hay muchos que ni siquiera adivinan ni se imaginan que son mucho más que el cuerpo físico que ven. Y entonces no tiene nada que ver con las profesiones, ¿no? Que claro, cuando entras en un hospital, pues de alguna manera te llama la atención que allí precisamente, pero no tiene nada que ver con eso. No tiene nada que ver. Pero Pues bueno, a seguir difundiendo, ¿verdad? Sí, A sí. seguir compartiendo para que todo esto vaya llegando cada vez más. Es verdad eso, pero también es cierto, yo estoy observando en los últimos tiempos que hay mucha más apertura. Ahora, no es que sea fácil, pero es más fácil que hace unos años llegar a ciertos colectivos. La gente está más receptiva, con lo cual creo, es una opinión muy personal, creo que esto va a ser exponencial. O sea, vamos a ir exponencialmente y esto va muy rápido, creo, es la sensación que tengo. Eso quiere decir, José Tomás, que estamos trabajando bastante bien. Yo creo que también va a ser exponencial, es cuestión de tiempo, pero es un trabajo personal, o sea, la decisión la tiene que tomar cada uno. Entonces, es un gusto hablar con vosotros tres, es un gusto. Yo podría estar aquí hasta las 12 de la noche y no me cansaría. Es un placer auténtico. Igualmente también hablar contigo, María José. Igualmente. Escucharte. Yo, muchas gracias. Solo me queda dar las gracias, de verdad, de corazón, muchas gracias a las dos, porque es un gustazo estar con vosotras y es lo que se aprende con vosotras. Vamos, yo también estaría aquí sin horas. Gracias. Todos aprendemos de todos, así que... Gracias, José Tomás, María José, Gracias. Juan de Dios. Muchísimas un beso gracias. de todo corazón. Muchas gracias. Ha sido un placer y ya sabéis, si queréis, al siguiente lunes otro programa. Pero tengo que advertiros que igual en agosto paramos. Todos tenemos derecho a vacaciones, todos tenemos derecho. Así que es que lo digo por un mensaje que me dio, que me dieron, vamos, un soplo que me dieron. Y dice, muy bien. Hasta Nacho. Sí, si lo han dicho de arriba. No, es que me dijo, hacéis julio, luego agosto se para y luego seguís. Y me acuerdo de esa conversación, por eso aviso que igual el lunes que viene no hay, porque ya estamos en agosto. Así que, bueno. En cualquier caso, yo sigo animando a todos los que tengan experiencias, que nos llamen, que nos escriban, que nos vayan, para que la vayamos difundiendo a medida que vayamos pudiendo, para enriquecernos todos. Esto sí que es imprescindible, de verdad, esto sí lo pido, por favor, darnos para que la gente lo vea, porque ¿sabes qué pasa? Yo creo, como hasta ahora, todos habéis estado, ¿no?, como muy callados, porque no se os tache de locos. Hay muchos, pero todos escondiditos. Entonces, los que vayan saliendo para que se vean que no pasa nada. Entonces, cuando le vuelve a pasar a alguien, pues que ya no se asuste. Pues eso es muy bueno, yo creo que es bueno. Ya habéis visto a María José, que ha contado su experiencia, pues este es el sitio para contarla. O sea que os animo a que vengáis, porque aquí nosotros sabemos que lo que cuentan es verdad. O sea que simplemente os animo a que todo el que haya vivido algo que diga, oye, pues que venga y lo cuente. Este es el sitio para contarlo. Sí. Además, de verdad. Muy bien. Muchas gracias. Muy amable. Gracias a los tres. Un abrazo. Nos vemos. Adiós. Beso. Adiós.